Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Nuevamente para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana presentándoles del manual Ven Sígueme, sí, del Nuevo Testamento, presentando las diapositivas y las clases correspondientes a esta semana, correspondiente a la semana desde el lunes 13 hasta el domingo 19. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. El tema de hoy es Alegraos con gozo, que está escrito en primera y segunda de Pedro. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a la diapositiva. El título de esta semana es Alegraos con gozo, inefable y glorificado, que lo podemos encontrar en primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 8 respectivamente. Muy bien, vamos a estudiar tres verdades. Primera verdad, puedo hallar gozo durante momentos de pruebas y sufrimiento. Dos, el Evangelio se predica a los muertos para que puedan ser juzgados justamente. Y tres, mediante el poder de Jesucristo puedo desarrollar mi naturaleza divina. Para aquellos que me están escuchando, esto puede ser un modelo para poder preparar sus clases cuando estén enseñando del manual Ven Sígueme en la escuela dominical. Acá tenemos tres principios. Lo recomendable es cuando estén ante una clase, que una clase generalmente se desarrolla entre 30 minutos, si es bien que se da 40, pero con el himno de introducción y de salida y todo, son 30 minutos. Lo recomendable es tocar un tema o un principio, una verdad específica, a lo máximo dos, ¿sí? Entonces, bendiciones para los maestros que se preparan para enseñar a los alumnos, a los miembros de la iglesia. Muy bien, proseguimos entonces con la primera verdad. Puedo hallar gozo durante momentos de pruebas y sufrimiento. El elder Russell Ballard dijo: al viajar por toda la iglesia veo a miembros que son sometidos a prueba en el crisol de la aflicción. ¿Cómo podemos alegrarnos y tener gran gozo en medio de una prueba tremenda? ¿Cómo podemos alegrarnos? Es bastante difícil, pero no imposible. Pedro nos enseña al respecto. Prestemos atención a Pedro, ¿sí? Veamos. Registrado en 1 Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6, vamos a leer. Y él empieza con una bendición, con un saludo. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él bendice a Dios sobre todas las cosas. Ahora, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, nacer de Dios, a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces Pedro aquí está agradeciendo y bendiciendo al Dios Todopoderoso por haber enviado a Jesucristo, según su gran misericordia. Y según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, nacer de Dios, a una esperanza viva, viviente, por la resurrección que nosotros tendremos a partir de Jesucristo. Jesucristo fue la primicia de la resurrección en este mundo, en esta tierra. Él fue el primero en resucitar. Muy bien, proseguimos y continúa diciéndonos: para una herencia. ¿Cuál es la herencia? De la resurrección, de predicar el Evangelio, del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo.
si guardamos los mandamientos y escuchamos al Salvador Jesucristo, y le escuchamos y le obedecemos, nos sujetamos a su yugo, entonces la herencia será de vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es justamente la misma palabra, es vivir eternamente como seres resucitados pero glorificados. Y por eso que dice, para una herencia de vida eterna incorruptible. La muerte nunca más llegará a nosotros, ni los dolores ni enfermedades. Continúa diciendo, incontaminada, inmarchitable. O sea, cuando pasemos a la resurrección, este cuerpo jamás se va a contaminar, ya no habrá más enfermedad. Inmarchitable, ¿qué quiere decir? Que no envejeceremos. Entonces podríamos decir que nuestro Padre Celestial es eternamente joven, sí. Sí, es joven, no como un jovencito, sino un joven maduro. Sí, inmarchitable, eterno, incontaminado. Continúa diciéndonos, reservada en los cielos para vosotros. O sea, esa bendición está reservada para todos los obedientes, los que han hecho convenios sagrados en la casa del Señor. Reservada en los cielos para nosotros, que estamos guardando los mandamientos de Dios. Esa vida eterna son aquellos que creen en Jesucristo, han hecho convenio con Él, guardan sus mandamientos, se han arrepentido de todos sus pecados y se esfuerzan por no violar ninguna ley, ningún mandamiento. Se esfuerzan por seguir el ejemplo de Jesucristo, por seguirle y servirle. ¿Qué más nos dice en el versículo 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que somos guardados. ¿Quiénes somos guardados? Los que hemos hecho convenio con Jesucristo. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces somos guardados por el poder de Dios, como cosa suya, como hijos suyos, como hijos del convenio, con una herencia de vida eterna si somos fieles hasta el final. Por eso nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Qué propósito? Para alcanzar la salvación. Dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los últimos días. Muy bien. Y el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, si es necesario por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones. La naturaleza de esta tierra es que hay pruebas y aflicciones, vamos a pasar por tribulaciones, porque estamos en una tierra caída, desde la caída de Adán y Eva. De por sí los alimentos, hay algunos alimentos que nos afectan, otros no. Si vivimos en un lugar que está contaminado completamente, contamina nuestro cuerpo. Si ingerimos alimentos contaminados, contamina nuestros cuerpos. Entonces, es necesario que por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos con diversas tentaciones. ¿Sí? Pero nuestra mejor ayuda para poder pasar bien, gozarnos en las aflicciones, es estar al lado del Señor y Salvador Jesucristo. Un principio que aprendemos hasta aquí. Aunque atravesemos pruebas, podemos regocijarnos en la expiación de Jesucristo y en las futuras bendiciones que Dios ha prometido darnos. Todos atravesamos por pruebas.
desde el profeta hasta el último miembro nuevo. Todos pasamos por pruebas. Es necesario a veces pasar por pruebas para acercarnos más a Dios, para volvernos más humildes, más sensibles ante nuestro prójimo. Si alguien que haya pasado por enfermedades dolorosas puede comprender el dolor de otro hermano, de otra hermana. Alguien que ha perdido un trabajo sabe lo que se siente, lo que duele perder un empleo y justamente cuando más lo necesitan tu familia. Saben lo que es eso. Y eso nos acerca más a Dios. Quizás algunos se hayan apartado de Dios porque echaron la culpa a Dios, porque no les protegió de un despido de repente arbitrario. Pero de unas pruebas hay dos cosas. Bien nos acercamos al Padre Celestial o bien nos rechazamos. Estamos en una tierra de probación. Hemos venido acá a la tierra a ser probados de distintas maneras. Pero dice el Señor, no os probaré más allá de lo que su fuerza pueda soportar. Así que todas las pruebas que estemos pasando son soportables con la ayuda del Señor. Solos no lo vamos a poder hacer. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos el yugo del Señor. Así que este principio es importante que tengamos en mente. Aunque atravesemos pruebas, podemos regocijarnos en la expiación de Jesucristo y en las futuras bendiciones que Dios ha prometido darnos. Vivamos con una mente de fe hacia el futuro, una mente que tendremos la vida eterna, que ahora mismo podemos gozarnos en la expiación de Jesucristo y que pronto este cuerpo que quizás no nos ayuda a muchas tentaciones o pruebas del mismo cuerpo físico, pronto pasará. Sí, este cuerpo se volverá incorruptible y seremos felices completamente gozosos. Este cuerpo dejará de contaminarse, perdón. Sí, no, no se envejecerá más. No será un cuerpo perfecto, pero mientras pasemos al lado del Señor, Él vive y nos ama. Así que podemos encontrar gozo y regocijarnos estando al lado del Señor. Las pruebas son más fáciles. Sí, Él ha prometido, el Señor Jesucristo, ayudarnos con las cargas pesadas. ¿Qué podemos hacer? Continúa con 1 de Pedro, ahora el capítulo 1, versículo del 7 al 9. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, tengamos presente esto, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro es, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza. Este cuerpo, nuestra alma, nuestra vida, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra al pasar la prueba junto con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y cuándo será hallada digna de alabanza, gloria y honra? Cuando Jesucristo nos sea manifestado, cuando Él nos llame a su presencia y nos diga, benditos sois, venid a la derecha, para que tengamos el gozo completo y la herencia prometida de la vida eterna. El 8, a quien, aunque no le habéis visto, amáis. Muchos, o toda la población en este tiempo, no ha visto al Salvador Jesucristo, pero le amamos.
Le conocemos a nuestro Salvador Jesucristo por medio de los profetas, por medio de las Escrituras, y por medio de ellas le amamos, en quien creyendo, aunque al presente no lo veáis, no lo veamos ahora, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Que podamos alegrarnos con gran gozo inefable y glorificado en el Señor. Él vive, Él nos ama. Hay salvación en Él. Él es el Salvador del universo. Y el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, ¿qué significa esto? Según el griego, obteniendo diría la traducción de fin, obteniendo la meta, obteniendo el propósito, o en la traducción de José me dice obteniendo el objeto de vuestra fe. Entonces diríamos, traduciendo todo ello, ¿no? Obteniendo el objeto de nuestra fe, que es la fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Sí? Entonces, ¿qué verdad aprendemos? ¿Verdad que aprendemos? Y que el Señor quiere que aprendamos. Nuestra fe en Jesucristo se pone a prueba y se refina cuando sobrellevamos las pruebas con fidelidad. Repitamos esta verdad. Nuestra fe en Jesucristo se pone a prueba y se refina nuestra fe cuando sobrellevamos las pruebas con fidelidad a Jesucristo. No con fidelidad a las pruebas, ¿no? Sino con fidelidad a Jesucristo. Al respecto, el elder Neil L. Anderson dijo lo siguiente: ¿cómo permanecen firmes e inamovibles durante una prueba a su fe? Se concentran en las cosas específicas que edificaron su núcleo de fe. Ejercitan fe en Cristo. Oran. Meditan en las Escrituras. Se arrepienten de sus pecados, guardan los mandamientos y prestan servicio a los demás. Cuando se enfrenten a una prueba a la fe, no importa lo que hagan, no se alejen de la iglesia. No se alejen de la iglesia. El distanciarse del reino de Dios durante una prueba a la fe es semejante a salir de un refugio subterráneo en el preciso momento en que se aproxima un tornado, o diría en estos tiempos también un bombardeo aéreo del enemigo. No se alejen de la iglesia. Porque se están alejando, se están distanciando del reino de Dios. La iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es el reino de Dios restaurado aquí en la tierra. Es la única iglesia que lleva el nombre de Jesucristo. Es la única iglesia que preside nuestro Salvador Jesucristo, y ha levantado un profeta en este tiempo, en estos posteriores días, para salvación nuestra y para preparar la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él tenga santos que le esperen, para que estos santos también puedan ayudar a construir la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis.
¿Se está creando la nueva Jerusalén? Sí, en estos momentos. En todas partes de la tierra hay estacas, hay familias, santos de los últimos días. Y llegará un momento que estaremos unidos como un cuerpo en la nueva Jerusalén. No es la Jerusalén de Judea o de Israel, sino la nueva Jerusalén. Apocalipsis habla de dos Jerusalén, la Jerusalén de Israel y la nueva Jerusalén, donde nos reuniremos con la Sion de No. Entonces, que podamos prepararnos. Entonces, tengamos presente esto. Y me parece muy importante por volver a repetirlo. Cuando se enfrenten a una prueba de fe, no importa lo que hagan, no se alejen de la iglesia. El distanciarse del reino de Dios durante una prueba a la fe es semejante a salir de un refugio subterráneo en el preciso momento en que se aproxima un tornado. Se los llevará el tornado por los aires y morirá. Nadie se escapa de un tornado. Ya por los aires, metros o kilómetros, por todos los aires. Y donde caigas no lo sabemos. Nadie escapaba de un tornado. De un inminente tornado que llega justamente y te atrapa. Muy bien, verdad 2, que aprenderemos hoy. El Evangelio se predica a los muertos para que puedan ser juzgados justamente. Veamos entonces. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Él murió en la carne, fue crucificado. Pero, dice, vivificado en el Espíritu. Continúa diciendo Pedro, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde fue? Al mundo de los espíritus. Fue a declarar libertad a los cautivos, el mundo de los espíritus. Por esto se predica el Evangelio a los muertos, dice Pablo. Sí, en el capítulo 4, versículo 6 de la traducción de José Smith. Por esto se predica el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según la voluntad de Dios. Ellos tienen la oportunidad actualmente de poder ser salvos. Mediante la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien llevó a cabo la prédica del Evangelio a los muertos. ¿De qué manera llevó a cabo la prédica del Evangelio a los muertos? Él fue al paraíso y predicó el Evangelio. Y todos los que están en el paraíso recibieron el mandato de predicar el Evangelio en el mundo o en la cárcel espiritual. Y se continúa haciendo hasta el día de hoy. Para poder comprender y entender, vamos a ir a la revelación que el Señor Jesucristo dio a uno de nuestros profetas, que dice así, Doctrina y Convenio 138, versículos 29 y 30. Y en mi admiración, le estaba leyendo justamente los versículos de Pedro acerca del por qué se bautizan los muertos, inmediatamente recibió la revelación, la visión. Y él dijo lo siguiente, y en mi admiración fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento y percibí
que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la verdad para instruirlos. Se está diciendo que el Señor Jesucristo no fue directamente a predicar el Evangelio a los inicuos ni a los desobedientes que habían rechazado la verdad desde el tiempo de Noé hasta nuestros tiempos. En el 30 dice, mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, o sea, en la cárcel espiritual. El mundo de los espíritus está dividido en dos, el paraíso y la cárcel espiritual, donde van los injustos y los justos van al paraíso. Los justos en Cristo Jesús. Entonces continúa diciéndonos, es decir, a todos los espíritus de los hombres. Y así se predicó el Evangelio a los muertos. Así se predicó el Evangelio a los muertos y así se viene predicando el Evangelio a los muertos. Y se predicará el Evangelio a los muertos durante el milenio aún en el mundo de los espíritus. Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, quiere que todos nos salvemos. Aún los más inicuos tienen la oportunidad, los que no conocieron el Evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. Tendrán la oportunidad o tienen la oportunidad de que se les predique el Evangelio por última vez en el mundo de los espíritus. Tendrán que pagar el precio por sus pecados, por sus transgresiones hechos en la tierra, por supuesto. Dios es el juez. Él sabe lo que tiene que hacer. También Él es juez justo y amoroso, misericordioso y bondadoso. ¿Verdad que aprendemos hasta aquí? Se predica el Evangelio a quienes han fallecido para que tengan la misma oportunidad que aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio en la vida terrenal, aquí en esta vida. Entonces se viene predicando el Evangelio a todos nuestros antepasados que han fallecido. ¿Y dónde se está predicando? En el mundo de los espíritus, llamado la cárcel espiritual. ¿Sí? Para que tengan la misma oportunidad que nosotros tenemos. Dios es bondadoso y misericordioso. Les predica el Evangelio. Y muchos están pasando al paraíso, están aceptando el Evangelio de Jesucristo. Muchos, pero también muchos llegan, se han acostumbrado a vivir en la inmundicia. Y creo que se sienten mejor viviendo en las tinieblas, en la inmundicia, porque escogieron, son libres. Aún en el mundo de los espíritus son libres. Tienen otra oportunidad. Muy bien, verdad 3 que vamos a aprender, el tema 3. Mediante el poder de Jesucristo puedo desarrollar mi naturaleza divina. Todos como hijos de Dios tenemos una naturaleza divina. Somos hijos de un Padre divino y de una Madre celestial divina, de Padres celestiales divinos. Por naturaleza, tenemos que desarrollar esa naturaleza divina. Si bien es cierto ahorita, muchos no lo comportamos divinamente, pero mediante el poder de Jesucristo puedo desarrollar mi naturaleza divina. Ser como un niño, como un bebé, de naturaleza divina. ¿Han cargado en sus manos un bebito? ¿Una bebita? ¿Qué siente? ¿Qué han sentido? Se siente lo más hermoso. Cargar a tu hijo, tu hija.
Es algo divino llevarlos en brazos y sobre todo la primera día, es la primera vez que te abre los ojitos y te sonríe, o la primera vez que te dice papá o mamá. Es realmente maravilloso. O sea, mediante el poder de Jesucristo puedo desarrollar mi naturaleza divina como un bebé, lleno de amor, de sencillez, de humildad, de ternura. Todos los atributos cristianos tiene un bebé. Sus ojos son llenos de bondad. Su sonrisa es luz, siendo bebé. Los padres podemos ver esa luz en nuestros hijos cuando están naciendo, pero a veces por el mundo se contaminan en el mundo y prefieren el mundo que van cambiando. Ya no son esas lucecitas pequeñas. Aunque desarrollando se supone que tenía que tener mayor luz, pero su luz se va apagando hasta que quedan en tinieblas muchas veces. Muy bien, entonces proseguimos con esta verdad 3. Y el elder Robert da Hals inicia con una pregunta y él mismo la responde. ¿Alguna vez han sentido o ha sentido que no es posible llegar a ser como Jesucristo y desarrollar sus atributos? Es una pregunta muy buena, ya que tenemos que ser, el mandamiento nos ha dado que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo y llegar a ser como Jesucristo. Entonces viene esa pregunta alguna vez, por eso han sentido que no es posible llegar a ser como Jesucristo y desarrollar sus atributos. ¿Es posible? Sí. Toma su tiempo y toma trabajo, un esfuerzo. El elder Robert D. Hals dice lo siguiente. Sí, los atributos del Salvador son características, dice, entrelazadas que se complementan las unas a las otras y que se desarrollan en nosotros en formas interrelacionadas. En otras palabras, no podemos adquirir una característica semejantes a la de Cristo sin también obtener o influenciar a otras. A medida que una característica se fortalece, también se fortalecen muchas otras. Si tenemos pensamientos puros, nuestros ojos van a ser luz. Y si nuestros ojos irradian luz, todo nuestro rostro irradia luz. Y aún las obras de nuestras manos van a ser luz. Porque nuestros pensamientos son de luz. ¿Sí? Nuestros oídos se convierten en fuentes de luz y se agranan con las cosas de luz. Cuando vienen cosas de tinieblas, los separa y los aleja, porque se goza en la luz. Y eso toma su tiempo, poco a poco. Sumamos en casa, ya no escuchamos bueno, creo que desde que soy miembro de esas músicas, pero más antes conocí mucho de las músicas feas, metaleras y XXX, unas letras feas, feísimas, y a veces lo tenemos que escuchar por fuerza cuando están los carros y algo que mi esposa hace y los hace bajar el volumen o los hace cambiar de canal. Bueno, tiene esa fuerza, esa energía, mi querida esposa. Ah, y hacemos a esas cosas bajar porque no podemos, no soporta nuestro cuerpo esa clase de letras, esa clase de música. Es algo estridente para nuestras almas. Algo así es que nuestro cuerpo ya se acostumbra a las cosas de luz, a las cosas de la buena letra, a los himnos, a las buenas canciones. ¿Sí?
Hace poco estuve en una fiesta que organizó el barrio y para decirles, no me gustan mucho los conjuntos cuando van y tocan, porque a veces tocan un solo ritmo nomás, a veces cumbia y salsa. Yo no soy muy amante de la salsa, aunque algunas salsas las bailo pues que tengan buena letra, que no sé. Y cumbia también algunas. Pero este grupo estaba tocando cumbias, 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 cumbias. Yo bailaba con mi esposa sí bailaba, pero yo no la disfrutaba, porque había letras, había cosas, no lo disfrutaba como debería disfrutar. Y yo soy un bailarín por naturaleza, y no disfrutaba y no sabía por qué. De pronto, estaba sentadito, sí, y habíamos pasado ya a la etapa de, como dice, de la cena. Ya estaba descansando un poquito y de pronto escucho un rock clásico de los 80. Sí, él también es español, pero sí, no recuerdo inglés. Y me reviví nuevamente. Y me fui. Bailé como un trompo. Sentí algo distinto. Las letras de la música que pusieron muy buenas. Mi cuerpo como que solitos se bailaba, se movía, se disfrutaba. Creo que hasta mis células comenzaban a disfrutar. Y creo que aquellos que han pasado por ello me comprenderán. Sí. Entonces, aún pasaron un guainito, sí, lo bailé muy bien. Entonces, dijo, ya va a cerrar porque generalmente en mi país, el Perú, cuando tocan el guainito es porque ya están despidiendo a todos. Pero en esta oportunidad fue después de rock, pasó el guainito y después nos vieron otros, música en español, pop en español muy bueno, lo tocaron. Uno de los solistas, muy buena voz. Entonces, como que se me fue la idea de siempre grupos, antes había ido a grupos, no me gustaron mucho porque a veces se dedican a tocar salsa, salsa y cumbia y yo, o uno de ellos nomás y todo es el mismo ritmo, ¿sí? Entonces no hay, a veces prefiero una fiesta ahí donde hay equipo, entonces tú puedes pedir tu música y variada y de todo. Bueno, cada uno tenemos nuestra forma a veces de disfrutar un baile, pero ahí comprendí ciertas cosas. Sí, cuando estamos hechos de, de la buena música, en este ejemplo, de las buenas costumbres, viene algo que es estridente, que no tiene buena letra, como que el cuerpo lo, no sé si lo rechaza, pero no se siente bien, no se siente feliz ni gozoso. Sí, muy bien, el elder Robert Hals nos dijo con respecto a medida que una característica se fortalece, también se fortalecen muchas otras. A medida que leemos las escrituras, podemos iniciar un versículo, dos versículos, tres versículos, un capítulo por día. A medida que fortalecemos esa característica de leer las escrituras y de gozarnos en las escrituras y aprendemos a recibir la influencia del Espíritu Santo y aprender, nos comenzamos a elevar espiritualmente, a hacer más luz y nos agrada más. Y podemos tener mayor discernimiento y mayor luz. Entonces se fortalecen muchas otras cosas, aún nuestras células, aún nuestra manera de mirar, nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, algo que si somos poco de palabras, me está ayudando mucho a leer en voz alta. No es fácil porque yo siempre he leído en voz, o sea, como mudo, con los ojos nada más, pero para poder estar transmitiéndolo a ustedes es necesario leer en voz alta. He sido poco de leer en voz alta, estoy aprendiendo recién a leer en voz alta con ustedes, ya que mi trabajo como personal administrativo o especialista administrativo en el centro de labor, todo es calladito. Imagínense, solo escucho, entonces poco hablo. Entonces, a veces no tenemos esa facilidad que nos da la vida. ¿Sí? En cambio hay otros que son, pues tienen un don de cómo ser periodista,
ser, bueno, o showman o otros que tienen que ver con el, el habla, por supuesto que dominan muy bien el lenguaje, ¿sí? Entonces vamos fortaleciéndonos de a poco. ¿Mm? Pedro nos dice, según de Pedro, el capítulo 1, en los versículos del 1 al 11, pero vamos a ir excluyendo algunos versículos y incluyendo algunos versículos que creo que son importantes que tomemos en cuenta. El versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué entendemos? A ver, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud. Sí. Hemos aprendido acerca de las cosas de la vida y de la piedad que nos han sido dadas por medio del divino poder de Jesucristo, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud, nos ha llamado. A partir de que nos ha llamado como miembro de su iglesia y hemos comenzado a estudiar las escrituras, hemos comenzado a tener otra visión, ¿sí? Otra visión de lo que pertenece a la vida y a la piedad, la misericordia, al perdón, ¿sí? Y todas esas cosas, atributos de Cristo, vienen por el divino poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Antes no hubiéramos tenido no hubiéramos gustado de la piedad o del perdón, del divino perdón, de la gracia del Salvador Jesucristo, de ser misericordioso con las personas, no hubiéramos podido. Y así ha sido gracias al divino poder de Jesucristo que ha, ha hecho un cambio con nuestras personas de a poco, poco a poco, poco a poco. Ustedes verán que hay personas que eh, y apenas ingresan irradian luz, irradian alegría. Es que ya su alma, su vida es luz. Y si uno lo viera, alguien lo hubiera conocido más antes, no, su luz fue creciendo poco a poco al guardar los mandamientos, al conocer la verdad de Jesucristo, al conocer todas las cosas del Señor y al vivir y seguir el ejemplo de Jesucristo. Nos vamos convirtiendo en seres de luz, en seres divinos, ya que tenemos una naturaleza divina, ¿sí? Por ser hijos de Dios. A eso aspiramos. En versículo 4 dice, por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? El deseo desmedido e incorrecto de bienes o placeres materiales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el Señor nos ha dado grandísimas promesas de vida eterna, ¿sí? Para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? Habiendo huido de la corrupción. O sea, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos huir de la corrupción que hay en el mundo, ¿sí? Ese deseo desmedido, incorrecto de bienes o placeres materiales. Versículo 5. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Si somos hombres de fe, mujeres de fe, creemos y amamos a nuestro Salvador Jesucristo, ahora dice, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Ahora añadimos, no es que lo separemos, sino tenemos fe,
hay que añadir virtud, ser virtuosos. A la fe en Jesucristo, añadir virtud. Y a la virtud, conocimiento. Por eso es necesario, y les insto, hermanos, lo que estamos haciendo y transmitiendo muchos youtubers, miembros de la iglesia, a través de estos canales, es una ayuda para ustedes, pero ustedes deben adquirir el conocimiento leyendo los manuales, leyendo las escrituras por ustedes mismos, ¿sí? Entonces, tenemos un manual, posiblemente ya todos, la gran mayoría lo tenemos en forma virtual, pero debemos buscar conocimiento a través de los manuales, las guías, ¿sí? Entonces, a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Y el conocimiento lo vamos a adquirir mediante las escrituras. El conocimiento lo adquirimos mediante estar junto a nuestros líderes, escuchar a los profetas, vivir entre santos, ir a reuniones donde nos edifiquemos. Reuniones que no te edifiquen, mejor no ir. Reuniones que te puedan degradar, no ir. Muchas gracias, pero no. Así de simple. Ha habido reuniones que mis compañeros de trabajo me han invitado, como almuerzos X, pero sé que en medio del almuerzo lo ponen su cerveza, su vino y cosas, se ponen a hablar y algunos, pues, cuando toman, hablan ya cosas feas y se ponen a veces vulgares. A un comienzo me invitaron y fui, bueno, dice mi empresa, mi trabajo y que por acá. Pero no me agradó porque el opositor también trabaja. Por una oportunidad uno de ese Mario Medio y comenzó a directamente atacarme. Pensando nunca lo hizo, pero directamente lo atacó. Y atacó mis principios, mis verdades, el por qué no tomaba, queriendo obligarme a tomar. Entonces era una reunión de que me degradaba. Entonces, de esas veces, pues no participo. Mejor ahí nomás. Participo donde sé que me voy a edificar. Sí, donde nos vamos, el conjunto de personas que vayamos, salgamos edificados. De lo contrario, mejor no participar. Nos disculparemos, ¿no? El número sexto versículo. Y al conocimiento, templanza. Dice, al conocimiento, una vez que tenga conocimiento, la templanza. Y a la templanza, paciencia. Y a la paciencia, piedad, sé piadosos. Aumentando eso. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amar a nuestro prójimo. Miren poco a poco de la fe, el amor está, según Pedro, casi al último. A veces queremos hacer amar, amar, amar. Nos obligamos a amar, pero es un amor sincero. No, tiene sus, como dice, eslabones, sus grado por grado, grados. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, a la amistad, a lo fraterno, amor. Uno lleva al otro, poco a poco. No puedo yo brindar amor, amor y no tener piedad. No, o no saber perdonar. Digo que amo y no le perdono. No he llegado ni siquiera. O sea, estoy en el camino. No llego a tener piedad, no llego a tener, estoy en el camino. Posiblemente puedo tener los otros atributos cristianos, pero no puedo decir que tengo amor. Si no cumplo algo que está atrás del amor.
en la escalera de atrás. Principio que nos enseñó Pedro aquí. Veamos, a medida que desarrollamos en nosotros atributos divinos, podemos llegar a conocer a Jesucristo. Podemos llegar a comprender el amor inmenso que tuvo por nosotros y tiene por nosotros. El amor inmenso que tenía cuando estaba en Jerusalén, caminando entre su pueblo. Sí, podemos conocerlo. Que podamos desarrollar entonces nuestros atributos divinos para poder llegar a conocer por completo a nuestro Salvador Jesucristo. Algunos dirán, pues me faltan algunos atributos, no llego a conocer. Sí, pero llegar a conocer en su plenitud es otra cosa. Llegamos a conocer posiblemente en los primeros días de ingresar como miembro de la iglesia, al arrepentirnos, a pedir perdón, al orar, y llegamos a conocerlo, pero no totalmente. Tenemos que desarrollarnos y pasar la prueba de la paciencia, ser paciente, del amor, de la virtud, todo eso, para poder comprenderlo verdaderamente y tener el amor que tenía Jesucristo para con sus semejantes. Y podemos comprender nosotros lo mismo. Entonces, es importante ese principio. A medida que desarrollamos en nosotros atributos divinos, podemos llegar a conocer a Jesucristo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Comprendemos esto? Sí, dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, debemos procurar hacer firme nuestra vocación, elección de seguir y servir a Jesucristo. Ya hemos elegido seguir a Jesucristo los miembros de la iglesia de Jesucristo. Hemos hecho convenio con Él de servirle siempre. Dice, porque haciendo estas cosas, y hablando de los atributos divinos, de la virtud, de la paciencia, haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeremos jamás. El que es misericordioso, piadoso, amoroso, que tiene el atributo de la virtud, la fe en Jesucristo, ¿sí? Que es paciente, no caerá jamás, porque tiene los atributos cristianos que lo han hecho conocer más a su Salvador Jesucristo. Y no caerá. Dice, no caeré jamás. Así que, para no caer jamás debemos tener esos atributos cristianos que nos habló Pedro. ¿Sí? Entonces, recordamos esos atributos divinos. Veamos, vamos a retroceder y vamos a numerarlo. ¿Sí? Muy bien. Y rápidamente. Entonces, vamos a añadir a nuestra fe virtud. Y a la virtud vamos a añadir conocimiento. Y al conocimiento, templanza. Y a la templanza, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Sí? Entonces, que podamos procurar hacer firme nuestra vocación de tener esos atributos divinos y esa elección para no caer en jamás. 11. Porque de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué dijo Pedro? Porque Pedro lo practicó.
Todos los atributos divinos lo practicó. Y si usted vemos a un Pedro anteriormente algo impaciente, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? No mucho amor, temeroso, eh, agresivo, cortar a la oreja de uno de los soldados. Pero él, con el ejemplo, porque lo vivió, nos da este consejo. Porque él hizo un cambio transformador. El Salvador profesor le preguntó, ¿me amas? Sí. Le repitió 3 veces si le amaba verdaderamente. Y Pedro dijo, tú sabes que te amo. Miren, no había duda en él. Había cambiado, había una conversión total en Pedro. Y por eso Pedro sabe que es posible. ¿Sí? Porque él lo pasó. Y sabe que para no caer jamás debemos esforzarnos y procurar esos atributos divinos. Y dice en el versículo 11, porque de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno, en el reino celestial, en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Principio que aprendemos. Si somos diligentes en desarrollar nuestro potencial divino mientras estamos en esta vida, podemos recibir la seguridad de Dios de que obtendremos la vida eterna. Qué maravilloso principio. Entonces hemos aprendido 3 verdades. El título de hoy era Alegraos con gozo inefable y glorificado. Podemos alegrarnos con gozo inefable y glorificado. El principio que hemos aprendido y verdades, primero que hemos aprendido, puedo hallar gozo durante momentos de pruebas y sufrimiento. El Evangelio se predica a los muertos para que puedan ser juzgados justamente. Ellos tienen la oportunidad. Dios es amoroso y misericordioso, le da la última oportunidad aún en el mundo de los espíritus. Que se les predique el Evangelio para que puedan ser salvos también. Y tercer principio que hemos aprendido, y verdad, dice, mediante el poder de Jesucristo puedo desarrollar mi naturaleza divina. Termino con mi testimonio. Yo sé, queridos hermanos, que podemos obtener nuestra naturaleza divina, siguiendo y practicando y poniendo a prueba, ¿sí?, los atributos divinos de Jesucristo. Yo sé que podemos llegar a conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Yo sé que es posible obtener la vida eterna al guardar todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Y yo sé que podemos tener gozo y alegrarnos inefablemente, ¿sí? Y glorificar una gloria que viene del Señor. Gloriarnos en el Señor. Podemos tener gozo en esta tierra de probación y por supuesto en la eternidad, si somos fieles al Señor. Sé de estas cosas, lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom, hermanos. Y estemos preparados completamente porque el Señor viene pronto. Shalom, hermanos. Oremos por Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo. Oremos.